Hola, bueno, aquí estamos de nuevo. Vamos a ver qué sucede en este caso a la vegetación dentro del territorio nacional, relacionándolo, vinculándolo al clima oceánico. Vamos a estudiar, pues, el paisaje vegetal oceánico dentro de la unidad didáctica número 3, agua, vegetación y suelo. Vamos a ello, a ver qué descubrimos hoy. Bueno, pues por un lado que tenemos un factor, que es el factor más importante a la hora de predecir qué vegetación vamos a encontrar en un lugar y en otro, que es el clima. Había otros factores. Hemos visto que incluso el ser humano es un factor de distribución de la vegetación. Teníamos los suelos, teníamos el relieve, teníamos el clima, ¿vale? Pues el clima, por su propia característica de, bueno, que determina la precipitación y la temperatura, es la que más va a determinar y más va a condicionar a encontrar unas especies y unas formaciones vegetales en unos lugares que en otros. Entonces, a la hora de clasificar los distintos climas y las distintas formaciones vegetales que tenemos, vamos a utilizar el concepto aquí mencionado de bioclimas, ¿vale? Es decir, las especies vegetales que aparecen asociadas a ciertos climas. Y en este caso, podrían ser también animales, ¿de acuerdo? Que están asociadas a las especies vegetales. Pero nosotros en este tema vamos a ir directamente a estudiar la vegetación. Entonces, mirar, hoy, como digo, nos centraremos en el bioclima oceánico. El bioclima oceánico lo tenemos ahí señalado, ¿de acuerdo? Aquí dentro de esta línea con un contorno azul, es el que se encuentra pues, en el clima oceánico. Son las especies vegetales, los dos robles y el haya principalmente, como especies naturales, que se distribuyen al norte de la península ibérica, en las comunidades propias de la cornisa cantábrica y en la región de Pirineos. Resumiendo un poquito la clase anterior, ¿de acuerdo? Recordaros que nos encontramos en el reino holártico y dentro del reino holártico, en la región biogeográfica eurosiberiana, ¿vale? La región eurosiberiana o atlántica, que le llaman aquí, se distribuye de la siguiente manera, ¿vale? Norte de la península ibérica y luego tenemos el oeste de Francia, un poquito del noroeste de Alemania y los Países Bajos con Bélgica y las Islas Británicas. Más hacia el interior de Europa, el clima se va continentalizando, las precipitaciones pierden importancia, la amplitud térmica aumenta y van cambiando considerablemente las especies vegetales. Entonces, podemos intuir de esta manera que van a ser relativamente parecidos los bosques que encontremos en Galicia que los que encontremos, por ejemplo, en la zona de Normandía y Bretaña, en Francia, porque pertenecen a la misma región biogeográfica. Ese bioclima oceánico va a estar caracterizado porque se puede dividir en tres grandes bloques. Por un lado, el bosque caducifolio, que lo desarrollaremos un poquito más a continuación, cuyas especies más importantes, que ni mucho menos las únicas, ¿vale? Pero sí las más importantes y que nos sirven como una aproximación primera a la realidad del mismo, son, aquí las tenemos, el haya, el roble carballo y el bosque marcescente formado por otros tipos de robles, ¿vale? Que se adaptan un poquito mejor a la sequedad. Los estudiaremos ahora. Y luego por debajo, en altura, ¿vale? Del bosque nos encontramos con la vegetación de matorral, que en el clima oceánico, en el bioclima oceánico, le vamos a llamar landa, ¿vale? La landa, y os pongo la definición, es una vegetación densa de matorral. Sus especies más abundantes que las debemos de aprender, el brezo, el tojo o toixo, como le llaman en Galicia, y las genistas o retamas. ¿Por qué aparece la landa? Pues mira, aparece por dos motivos. Una, porque ha sido talado el bosque caducifolio de robles y de hayas, y al ser talado, pues crece de manera espontánea y aprovechando ese vacío ecológico este tipo de vegetación, la landa, ¿vale? O puede ser porque por altitud, llegado el momento, hay especies, pues hace demasiado frío, demasiado viento, demasiada nieve, los árboles no crecen, pero sí crecen esta vegetación arbustiva que es la landa. La landa, ¿vale? Que lo tenemos aquí, es una imagen, es una vegetación realmente, bueno, aquí se la ve muy bonita en primavera, me parece que, bueno, pueden ser los tojos en flor o las genistas, pero es muy densa, tan densa que no se puede penetrar, es
prácticamente, pues bueno, un universo interior en la cual a los animales los aprovechan pues para dormir, jabalíes, ¿vale? Y tomar como refugio, porque suelen ser arbustos espinosos, ¿eh? Y que bueno, que se extienden por todo el paisaje formando una malla y una red que no dejan lugar casi a senderos, se lo engullen todo, ¿de acuerdo? Entonces, a esto se le denomina la landa, que no va a aparecer en el Mediterráneo. Es una formación vegetal propia, como decimos, del bioclima oceánico. ¿De acuerdo? Y luego tenemos por otro lado los prados. Los prados es una vegetación herbácea, los prados me refiero a estas praderas naturales que tenemos aquí, propia también del bioclima oceánico y que, bueno, que está formado por hierba, especies de tipo herbáceo. Es tipo herbáceo que requieren una gran humedad, con precipitación y que se encuentran siempre verdes a lo largo de todo el año. Es verdad que en el clima mediterráneo, en algunos determinados momentos del año pueden aparecer prados, pero luego en verano, debido a la falta de precipitaciones, se secan y aparecen amarillos. Aquí, en el bioclima oceánico, debido a esa regularidad en cuanto a las precipitaciones, siempre van a mantenerse verdes o cuasi verdes, ¿eh? Entonces, ¿para qué son importantes o en qué se pueden emplear? Porque ya tenemos que ir metiendo al ser humano en el paisaje. Los prados, pues lo tenéis aquí en la imagen, ¿eh? Como lugares maravillosos para alimentar con una planta natural y, bueno, con una gran capacidad de aporte calorífico al ganado, a las vacas principalmente, ¿eh? En la cornisa cantábrica. Entonces, bueno, suelen aparecer también en los lugares más altos de la montaña. Allí donde no pueden crecer ni matorral ni bosque, aparecen los prados. Pero muchas veces se ha potenciado la aparición de prados talando el bosque caducifolio en el fondo de los valles, porque el bosque al final no renta y lo que se quería buscar eran territorios más grandes para poder dejar a las vacas pues pacer o a las ovejas o a otros animales. Entonces se ha promovido su desarrollo de manera antrópica, de manera humana. Pero ahora sí, volviendo al bosque caducifolio, vamos un poco a desglosar cuáles son las características propias de este bosque que a mí particularmente, se ve que estoy acostumbrado ya a la región mediterránea, me gusta mucho y especialmente viajar en verano para sentir el frescor, la umbría y respirar un poco de aire puro. Entonces, ¿cuáles son estas? Las características. Mirar, debido a que tienen una gran presencia de agua y siempre constante, pues los árboles les permite crecer más y mejor. Entonces son árboles altos, con un tronco por lo general recto, por lo general, porque vamos a ver imágenes de algunas hayas y algunos robles que son, vamos, rugosas y como los típicos árboles de los druidas del norte, parece que se van a poner a hablar. Pero bueno, en general, recto y lisos. Las hojas, como tienen bastante presencia de agua, se pueden permitir el lujo de que es bastante grande. Entonces, si hay un poco de evaporación, porque la hoja cuanto más grande más se evapora el agua, no pasa nada. Sé que va a llover, todos felices. Y entonces también, como tenemos presencia de agua de manera continua, pues va a ser un bosque por lo general denso, tupido. Tan tupido va a ser que va a generar una gran sombra, es muy sombrío y entonces va a limitar la presencia de matorrales en su parte baja. ¿Por qué? Porque estas plantas, especialmente el haya, según tiene dispuesta la hoja, de forma que aprovecha toda la luz solar, no deja pasar la luminosidad al interior. Y estás en un día despejado, ¿vale? Y parece que te falta la luz, que no llega, que estás entre sombras. Normal que así, a lo largo de la mitología y de la historia pues bueno, siempre se han ambientado las historias algunas de terror, del lobo en los bosques o de los bandoleros que se refugiaban, porque son los bosques oceánicos, franceses, alemanes, del norte de España, lugares, como digo, pues tendentes a la umbría, a la sombra, donde crecen especies como los líquenes y los musgos, que requieren mucha humedad y poca luminosidad. ¿Vale? Y por supuesto, formando una red muy densa, una malla, los helechos, ¿eh? Entonces, bueno, es un bosque de verdad que de una naturaleza pues muy especial y de la cual vamos a destacar dos especies, ¿vale? En un primer lugar, el haya, Fagus
silvática. El haya es una especie muy común en Europa, pero que aquí en la península ibérica, al encontrarnos en la región, eh, bueno, pues al aumentar el calor por la latitud, al disminuir las precipitaciones se vuelve más escasa, solo es abundante en el norte. Entonces, primero vamos a ver las características y luego ya la distribución. Características del haya. ¿Qué requiere ese árbol para vivir? Bueno, pues requiere humedad, no le gusta el calor y sí soporta bastante bien el frío, por lo tanto le permite vivir en la montaña, en los pisos relativamente altos de la montaña. Y aunque soporta bien el suelo silicio, prefiere los suelos calizos. La madera se ha utilizado para muebles y para crear utensilios, bueno, pues cucharas de madera, porque es bastante se puede moldear bastante bien. Y como digo, siempre debido a esas formas que adquieren cuando son ejemplares muy añosos, antiguos, se les ha asociado con los árboles mágicos en los cuales pues iban allí, ¿no? Los brujos hechiceros celtas a, pues bueno, a entrar en consonancia con la naturaleza y a entrar, en fin y al cabo, pues en trance, ¿no? Es bonito, son bonitos de ver y ya os digo que parece que comienzan o quieren comenzar a hablar. Lo que más nos importa, una vez dichas las características, pues es la distribución y explicar, al final es lo que tiene que hacer un geógrafo, qué factores influyen en su distribución. Viendo el mapa a bote pronto de la península ibérica, pues ya tenemos que interpretar que está claro que requiere la humedad constante del clima oceánico. Tiene que llover todo el año y no soporta demasiado el calor. Entonces se distribuye por la cornisa cantábrica, pero es que fijaros, ni siquiera en Galicia tenemos. Galicia, recordar, sobre todo el interior, que era dentro de la región cántabra uno de los lugares más secos y se extiende más precisamente en los lugares más lluviosos de toda la cornisa cantábrica, que es la confluencia entre Navarra y la provincia de Guipúzcoa. Entonces, bueno, deducimos que necesita agua. No le gusta nada el calor y que soporta bastante bien el frío. Luego tenemos enclaves curiosos, ya a medida que vamos bajando y nos vamos de la cornisa cantábrica, solo tenemos hayedo en el sistema ibérico y manchas de hayedo muy reducidas en los puertos de Beceite, entre Teruel, Tarragona y Castellón. Y bueno, luego el enclave este autodenominado por los madrileños del hayedo más meridional de Europa, que no es cierto, hay hayedo en Sicilia, un poquito más al sur, que es el hayedo de Montejo, y el hayedo de, bueno, de Tejera Negra y de Río Frío de Riaza, hay tres más hayedos chiquititos, que sobreviven en la montaña, en las laderas que dan al norte y que recogen cierta humedad por los vientos, es decir, en unos enclaves muy específicos que les permite, pues bueno, proyectar el clima que tienen aquí arriba. Es decir, aunque estén en una zona mediterránea, son enclaves que, bueno, por sus peculiaridades geográficas en cuanto a orientación y en cuanto a altitud, logran simular un poco otro tipo de clima, ¿no? Y eso es lo que les pasa. Otro árbol del bosque oceánico, el roble. A ver, ¿qué le pasa al roble? Mirad, el roble, a diferencia del haya, pues no necesita tanta humedad. Por eso, a la hora de distribuirse, no va a ocupar las zonas tan altas, que ya sabéis que cuanto más alto, más húmedo. Entonces, ocupa las zonas bajas, principalmente Galicia. Fijaros que el haya no se encontraba en Galicia y, en cambio, es el paraíso para esta especie. Estamos hablando del Quercus robur, ¿vale? El roble carballo, porque vamos a ver que hay otros tipos de robles. Entonces, el calor tampoco lo tolera bien. Vamos a ver que no encontramos en el resto de la península ibérica prácticamente ningún ejemplares sueltos, sí, pero no formaciones, bosques. Y el frío excesivo no lo soporta bien, por eso no sube en altitud demasiado, por eso no escala las cumbres de la cordillera cantábrica a pisos demasiado altos. La madera, pues ya sabéis, estar hecho un roble, la madera es dura, es muy buena madera, por ejemplo, para aquellas actividades que requieran pues un gran desgaste, ¿no? Construcción, barcos, soporta muy bien el tiempo, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplar de roble, ¿vale? La distribución, ya lo hemos dicho, ¿eh? Creo que se puede matizar con que de nuevo aparecen en pequeños ejemplares, bosquecitos, bueno, que son prácticamente
nada, individuos aislados y que se concentra principalmente en la cornisa cantábrica, puesto que estamos estudiando el bioclima oceánico. Luego tenemos otra especie, que es, no otra especie, otra comunidad florística, que es el bosque marcescente. Se asocia al clima oceánico, pero en realidad lo que tenemos que decir es que es el bosque propio de la transición entre el Mediterráneo y lo Atlántico. Entonces, por su propia naturaleza de transición, ya sabemos que el clima oceánico se va a ir degradando, va a ir lloviendo cada vez menos, va a ir teniendo una amplitud térmica cada vez mayor, en la cual el verano va a ser más caluroso y el invierno más frío a medida que nos alejamos del mar y nos adentramos en las zonas mesetarias. Entonces tenemos, por un lado, que es menos denso, puesto que llueve menos, es menos alto, puesto que llueve menos, tiene menos agua. Y eso sí, esas especies, para no morir de frío con ese frío del invierno del interior de la meseta, lo que van a tener es que buscar una estrategia de supervivencia y lo que han hecho es que las hojas, ¿vale? Se van a mantener en el árbol, ¿vale? Mira, os voy a poner una imagen. Esto es un bosque marcescente, seguramente en enero, en febrero, en diciembre. Nunca terminan de perder la hoja, la mantienen sujetas a las ramas hasta que nace la otra hoja, la nueva, en primavera por debajo, expulsa a la otra como si fuese un diente de un ser humano, que sale el diente definitivo expulsando al de leche, pero el de leche no se cae hasta que no sale el definitivo. Pues esto hace lo mismo. Y ya os digo, es una estrategia para conseguir que las heladas tan propias del interior peninsular, que se dan debido a que hay poca influencia marina y no regula las temperaturas, pues no maten sus yemas, sus hojas recién salidas en primavera. Entonces, bueno, es un paisaje pues tal que así, no es especialmente bonito, pero esto es una valoración personal y que te da la sensación de que nunca se les termina de caer la hoja a este tipo de árboles. ¿Qué árboles son? Bueno, os los tengo aquí puestos arriba. Los clásicos son el melojo y el rebollo, que son un tipo de roble, y luego por otro lado el quejigo, ¿vale? ¿Qué distribución tienen el bosque marcescente? Pues bueno, es la transición entre lo oceánico y lo mediterráneo, por lo tanto, es justo esa franja, esa línea, ese nexo de unión entre ambas. Y también van a aparecer en los lugares de la región mediterránea que se parecen más a la región eurosiberiana simplemente porque tienen una altitud mayor, es decir, las cordilleras del centro, sistema ibérico, sistema central, incluso Montes de Toledo, Sierra Morena y fijaros hasta dónde puede llegar a aparecer, en la región de las sierras y cordilleras penibéticas. Esto es porque la altitud es lo suficientemente importante como para generar más precipitaciones y más frescor. Bueno, y estas son las especies propias del bosque caducifolio y ya lo único y último que hay que hablar hoy es, pues bueno, que cómo influye la acción humana en la vegetación del clima oceánico, porque el ser humano, pues bueno, siempre está buscando sus formas y sus ingenios para sacar provecho y partido de la naturaleza, pero eso genera un impacto. Entonces, tres tipos de impacto humano. El primero, pues hemos reducido la extensión del bosque. Antiguamente se cuidaba mucho el bosque, ¿vale? Porque de él se obtenía pues leña, cuando no había calefacciones pues, con otras sustancias, ¿no? Se utilizaba para generar carbón también, como combustible, entonces había que mantenerlo y cuidarlo. Aunque se aprovechaba, pero había que mantenerlo porque si no nos quedábamos sin leña para otros años y nos moríamos de frío. Ahora ya, claro, como decimos, primero con el butano, luego ya pues con el gas, con el petróleo, con los gasoils, pues esto ya no tiene sentido. Entonces se pierde esos usos y se emplean para otras cosas. Luego, para intentar buscar lugares de pastos, pues ¿qué es lo que han hecho? Pues quemar el bosque. Y a veces esas quemas se les escapan de las manos y generan incendios forestales. Entonces, bueno, pues el bosque ha ido reduciéndose año tras año. También el ser humano buscando especies con una mayor rentabilidad económica, pues, por ejemplo, han plantado castaño en toda esa región. Eso es desde la época de los romanos. ¿Por qué? Porque la castaña servía para cocinarla a los humanos y, simplemente, y también para el ganado, ¿no? Entonces, pues bueno, quitan unas especies y ponen otras.
principalmente visible y grave es el tema de las repoblaciones más recientes que se han llevado a cabo en estos territorios. Por ejemplo, se han plantado muchísimo pino, pino resinero, pino marítimo y eucalipto. El pino para maderas, el eucalipto para pasta de papel, celulosa. En Portugal ha sido una verdadera sangría y masacre, en zonas de Galicia lo mismo y bueno, en otros lugares está un poquito más preservado. Pero estas especies son, si son buenas para el ser humano en cuanto a la economía, son malas para la biodiversidad en cuanto a que sus hojas pues acidifican el suelo. Al acidificar el suelo lo que hacen es que otras especies no puedan crecer. Entonces empobrecen el suelo, empobrecen la comunidad faunística también y además son especies que les gusta el fuego. Les gusta el fuego aunque, porque tienen la estrategia de que si hay un incendio, ellas son las primeras que colonizan los lugares que han sido quemados, han sido arrasados. Entonces no les importa, como especie vegetal, que haya incendios. Entonces arden con mucha facilidad. De hecho, el eucalipto tiene una estrategia que es que su hojita vuela por el aire y te genera otro segundo foco de incendio 2 kilómetros más para allá. Entonces esto ha sido una lacra para determinados lugares de la geografía española, como Galicia, que ha sido asolada con los recientes incendios que, bueno, empobrecen aún más si cabe la ya degradada eh, vegetación del bioclima oceánico. Y con esto terminamos. Espero que os haya resultado de interés y en clases venideras nos centraremos en el bioclima mediterráneo. Un saludo a todos.